Bueno, muy buenos días. Continuamos con este curso, esta jornada que le denominamos la ergonomía como sistema de mejora continua, perdón. Y hoy vamos a estar viendo el módulo 2 que corresponde a un repaso por el marco legal que tiene la ergonomía en nuestro país y vamos a empezar a meternos en el conocimiento de nuestra actividad, en el análisis de la actividad, en la comprensión de nuestra actividad. Recuerden, mi nombre es Paolo Bandeo y también les quiero hacer recordar que después de cada módulo, después de cada material que le entregamos con el otro ergónomo que es Pablo Mercado, hacemos una clase de manera sincrónica en donde ustedes, si tienen dudas, consultas, pueden conectarse e interactuar con nosotros y juntos poder sacar o evacuar algún tipo de duda que se presenten o que podamos charlar sobre alguna inquietud de parte de ustedes. La idea de hoy es un poco hacer este repaso del marco de referencia legal que tiene nuestro país y siempre basándonos en el lema de esta jornada, que es la búsqueda de la mejora continua. Y vuelvo a citar esta primera filmina, en donde cuando yo les recordaba que cuando pensamos en mejora continua, es como que se nos viene el concepto de la evolución constante, ¿no? Entonces, esto es importante también recordarlo, mantenerlo, el conocimiento de la situación. Hoy vamos a estar hablando sobre el análisis de las actividades. Hoy vamos a estar hablando acerca del reconocimiento de las condiciones y ya empezar a pensar en procesos de cambio o en reconocimiento de cambios con la idea de que siempre tenemos algo para mejorar. Siempre hay algo que se puede mejorar y que por eso se transforma en un proceso dinámico. Y también, como inicio de módulo, volvemos a centrarnos en el concepto de ergonomía que tratamos de transmitirles como ciencia del trabajo, que la ergonomía va a buscar comprender, conocer las relaciones que tenemos nosotros como individuos y con todas las actividades y con los elementos del sistema de la actividad que nosotros realizamos. Entonces, recuerden esta imagen de este proceso en donde aparece esta triada: entorno, medio ambiente, condiciones, productos, cosas, equipos, herramientas, máquinas y personas. Personas que somos nosotros como usuarios y como activos, como participantes activos. Y también recuerden que yo les hacía referencia en el módulo anterior que la mejora continua siempre tiene que ir para los dos lados, ¿no? Para el lado del entorno y de los productos, que tiene que ver con la tecnología, con las condiciones, con los sistemas, y también con la persona, en el conocimiento, en la formación, el entrenamiento, la búsqueda de las mejores competencias. Bien, sin repetir más de lo que ya habíamos visto, cómo se compone nuestro marco de referencia legal en nuestro país, que es lo que va a tratar este módulo. Vamos a hacer una especie de orden cronológico y estas referencias legales son las que nosotros consideramos que tienen relación con la ergonomía y con nuestra actividad, ¿no? Puede haber otras. A nosotros nos pareció que estas son las más ordenadas y las más referenciadas hacia lo que estamos viendo. Arrancando o partiendo de la base de que en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, ya
ya ahí se empieza a hablar de la necesidad de que nosotros como trabajadores tengamos condiciones dignas, ¿eh? De buenas condiciones de trabajo, y hace referencia a la duración de la jornada, a los derechos, como los descansos, las vacaciones, etc. Entonces, ya desde el inicio desde nuestra Constitución Nacional aparece como un fuerte la necesidad de tener condiciones dignas. Yo, en el material bibliográfico, en el material teórico que les vamos a compartir, ustedes van a encontrar como un pequeño resumen, unos pequeños ítems de qué es importante ver en cada resolución. A veces yo suelo decir que esta parte suele ser como un poco tediosa o aburrida, porque para el que no le gusta leer, el que no está acostumbrado a leerlas, a veces suele ser como un poco teórica, pero está buena conocerla, está bueno saberlo, porque es lo que hoy nos ampara y lo que nos fundamenta a la hora de nuestro accionar. Entonces, yo les voy a compartir una teoría, una bibliografía con unos puntos, y después también van a estar las normativas originales por si alguno de ustedes quiere profundizar. Entonces, como cronología, la vamos a ir viendo, y yo les voy a ir contando cuáles son los puntos más importantes de cada una. En el año 2003 nace desde el Ministerio de Trabajo, de Empleo y de Seguridad Social, lo que en ese momento, el anexo 1, que es la resolución 295, que da varios anexos. Uno de los anexos, que es el anexo 1, habla de las especificaciones técnicas sobre la ergonomía. Entonces ya ahí, ya ahora después vamos a ver más adelante, nos brinda como un armado de un programa de ergonomía integral que es bastante interesante y bueno de conocer y de aplicar. Obviamente, previo a eso, existía el decreto nacional, el famoso 658 del año 96, que después como que se actualiza a través del decreto 49 en el año 2014, y estos decretos son los que reconocen las enfermedades profesionales, son un listado de enfermedades profesionales, que ya vamos a hablar también un poquito de eso, que lo que nos dice es que ante determinado agente y exposición a ese agente se puede llegar a algún tipo de consecuencias que son reconocidas como enfermedades profesionales. Después tenemos en el año 2012 una resolución que como que salió a flote también ahora con esto de la pandemia, el uso de las pantallas y el teletrabajo, y las condiciones y demás. Ya en el año 2012 algo había de eso. En el año 2000 nos marca como esta resolución que nace en el año 2003 del Ministerio de Trabajo, que es la 295, nos propone una organización dividida como en tres partes. Primero nos empieza a dar definiciones claras, ¿no?, acerca de qué es la ergonomía para esta resolución. Es una ergonomía, ¿se acuerdan que hablábamos de los ámbitos de la ergonomía, de los campos de aplicación de la ergonomía física, cognitiva, organizacional? Bueno, esto va para el lado de la ergonomía física. La ergonomía física. Esta resolución la mayoría de las resoluciones van para el lado de la ergonomía física. Todas, en realidad, en nuestro país hasta ahora van encaminadas hacia la ergonomía física. Entonces, acá empieza a hablar de si nosotros no hacemos ergonomía, aparecen los trastornos musculoesqueléticos, y define qué es, de qué se trata. A su vez nos propone el desarrollo de un programa de ergonomía integral, que ya vamos a ver los puntos que abarca, y los tipos de intervención, que le llama la resolución, le llama las intervenciones
denominadas estrategias de control que vienen de la ingeniería y los administrativos. Y después nos brinda unos métodos de evaluación para definir el nivel de riesgo de las operaciones o de las actividades. Entonces cita que los trastornos musculoesqueléticos son todos aquellos trastornos que pueden ser musculares o de los tendones o de los nervios, de los huesos, y que se dan por un trauma acumulativo, ¿no? Por acumulación de cargas que pueden ser generadas por fuerza, estrés de contacto, malas posturas, vibración, etc. Y que termina doliendo el cuerpo, generando dolencias en el cuerpo. Este programa de ergonomía integral que nos da la resolución 295 nos habla o nos marca 5 ítems importantes de pensar y de desarrollar. El punto 1 es que las organizaciones tengan un reconocimiento de problema. Pero el reconocimiento de problema, yo cuando cuento este programa siempre digo lo mismo. El reconocimiento del problema no es que hay un riesgo. Ese podría ser un problema. El reconocimiento del problema significa que hay algo que no está funcionando de manera correcta. Que tenemos enfermedades profesionales, que la gente, hay quejas, que hay un mal clima de trabajo, que hay reclamos, que hay manifestaciones, que hay un puesto, una actividad que no quiere ser ocupada, que tiene mucho ausentismo. Entonces ahí empieza a decir, bueno, empieza a aparecer o problemas de calidad o de productividad. Entonces ahí decimos, bueno, acá hay un problema. A partir de ahí empezar a evaluar los trabajos, empezando por los que nosotros sospechamos que son de mayor riesgo, y poder identificar y evaluar cuáles son los factores que la causan, qué factores causantes, qué es lo que está causando esos problemas y esos riesgos. El punto 4 nos habla de cuidar adecuadamente la salud de los trabajadores que ya hayan tenido algún trastorno musculoesquelético. Es decir, si tenemos un trabajador, una persona que tuvo una dolencia de hombro y sabemos cuál fue el factor causante, cuidarlo, no solucionar, mejorar la condición, pero sobre todo cuidar a él para que no siga aumentando su dolencia, su trastorno musculoesquelético. E involucrar a los trabajadores como participantes activos. Ya podemos hablar un poco también, a mí este último ítem me parece súper interesante, cuando las personas se involucran o cuando las involucramos en los procesos, porque eso también, ¿se acuerdan cuando en el módulo 1 hablamos de los stakeholders, donde uno de los puntos es que tomar a los usuarios como activos? Entonces, acá volvemos a repetirlo en una resolución del año 2003, involucrar a los trabajadores bien informados para que sean participantes activos. Por eso cuando hablamos de salud ocupacional, uno de los puntos de la salud ocupacional o de las etapas de salud ocupacional es la promoción y la prevención. Y en la promoción, cuando uno trabaja con la concientización, es donde es cuando mantenemos a las personas informadas para que sean participantes activos. Y yo les decía que a partir de ahí la resolución como que nos brinda dos opciones de intervención. Las que buscan eliminar o reducir el riesgo, que son las medidas de los controles de la ingeniería, que es la implementación de tecnología, de soluciones mecánicas, de mejora de herramientas, de reemplazo de una fuerza manual por una fuerza mecánica, rediseño de puestos. Entonces lo que busca ahí es eliminar o reducir el riesgo. Y después tenemos los controles administrativos, que lo que hacen es reducir el tiempo de exposición a un factor, por ejemplo, o a una actividad o a un trabajo, a través de la organización, de las pautas del trabajo. Y acá sí podemos ver cómo, si bien les decía antes que parecieran las resoluciones netamente de la ergonomía física, pero en la búsqueda de solución o en las intervenciones se tiene en cuenta, en este caso, la ergonomía organizativa, cognitiva, porque empezamos a ver las cargas de trabajo, la búsqueda de organización del trabajo,
los turnos, las pausas, las horas, la cantidad, la redistribución de los trabajos, la rotación de tareas, etc. Entonces, empezamos a ver acá que si nosotros no aplicásemos ergonomía y aparecen estos trastornos musculoesqueléticos que la resolución 295 nombra y continuamos en el tiempo expuesto a un factor de riesgo, pueden aparecer las enfermedades profesionales. Pueden aparecer enfermedades profesionales que claramente para que una enfermedad profesional aparezca, tiene que haber una relación de causalidad donde hay un agente, que es reconocido como condición generadora de algo y tiene que haber un tiempo de exposición. Entonces, cuando hay un agente y un tiempo de exposición, aparece con sintomatología, con signos, y aparece claramente o aparece confirmada la enfermedad y existe esa relación de causalidad, es donde se da lo que se denomina como enfermedad profesional, que claramente hay algunas condiciones que hacen esta variabilidad, ¿no? Por ejemplo, la variabilidad biológica, las personas no somos todas iguales, la multicausalidad, la variabilidad de causas que intervienen, por eso la ergonomía, el concepto de ergonomía es el entendimiento, la comprensión de todos los elementos que intervienen en el sistema. La inespecificidad clínica y las condiciones de exposición. Eso es un poco cómo hay variables que van a determinar la aparición o no. Entonces, cuando esto se da, yo les decía, tiene que estar, una enfermedad profesional tiene que estar reconocida como tal, y nosotros tenemos en nuestro país un listado de enfermedades profesionales, como por ejemplo en el decreto 658 del año 96, que después se actualiza con el decreto 49 en el año 2014, y después se sigue actualizando aún más. Pero principalmente las más reconocidas de nuestra actividad son, por ejemplo, las que tienen como agente generador, la sobrecarga del uso de la voz. Entonces, fíjense que, por ejemplo, está reconocido que en actividades pueden producir la exposición a ese agente que es sobreuso de la voz, maestros o profesores de educación básica, media universitaria. Y eso, si eso se mantiene con una exposición, primero, si en eso existe un nivel de riesgo y la persona está expuesta en un determinado tiempo, pueden aparecer enfermedades profesionales, como por ejemplo lo que figura ahí, las disfonías, los nódulos y demás. Después, otros agentes que pueden llegar a generar son las posturas forzadas de trabajo. Las posturas forzadas de trabajo, que lo que puede llegar a generar es una relación directa con el segmento que queda fuera, es decir, que está trabajando fuera de confort, en el caso de un hombro, de un codo, etc. Entonces, dependiendo de lo que se genere, va a ser la postura que queda fuera. Y lo mismo sucede con una enfermedad profesional que nace, que sale, se reconoce en el año 2014, que son las varices, las varices primitivas bilaterales, y que se dan por la posición o por la exposición a estar de pie de manera estática por un tiempo prolongado, específicamente más de 2 o 3 horas. Entonces, ahí vemos cómo ante un agente de factor en condiciones que podría ser un riesgo y expuesto, empiezan a generarse las consecuencias. Entonces, hay dos decretos claramente importantes, como el 658 y el decreto 49, que reconocen esas enfermedades profesionales. Después, en el año 2015, surge la resolución 886, no los quiero aburrir mucho, porque a veces yo insisto, suele ser un poco como
tedioso. En el año 2015 surge la resolución 886, que lo que nos propone es un trabajo en equipo entre las distintas disciplinas y que tiene como objetivo reconocer un protocolo de ergonomía para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, para la prevención de las varices, para la prevención de las hernias de disco y demás, y que por primera vez se hace de aplicación obligatoria. Todos los empleadores, todas las organizaciones tienen que aplicar un protocolo de ergonomía. La resolución nos da, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo nos da un ejemplo de protocolo, pero también puede ser aplicado otro protocolo porque el artículo 4 así lo avala. Es decir, podemos utilizar el que nos da la SRT o podemos utilizar otro si es que nosotros ya lo teníamos desde antes y siempre y cuando cumpla con los puntos o los ítems de esa resolución. Entonces, esta resolución 886 del año 2015 reconoce factores físicos, nuevamente, como son el levantamiento de carga, los empujes y arrastre, el transporte, la bipedestación, los esfuerzos repetitivos, las posturas forzadas, etc. Y nos propone que los niveles de riesgo, que son comúnmente le denominamos el semáforo, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo. Entonces el nivel de riesgo 1, que es el tolerable, el verde, no se considera necesaria la intervención. El moderado, que es el amarillo, que es el nivel de riesgo 2, es necesario implementar algún tipo de medida preventiva o correctiva, y el nivel 3 claramente es como el de mayor urgencia, ¿no? El nivel no tolerable, el rojo. Entonces la intervención ahí ya tiene que ser un poco más urgente. Entonces, claramente uno podría observar una actividad, conocerla y preguntarnos qué factores están presentes en esta actividad. ¿Qué factores están presentes en esta actividad? Postura, levantamiento de carga, movimiento repetitivo, fuerza. Y después podemos ver otros factores. ¿Se acuerdan cómo hablábamos? Factores cognitivos, factores ambientales. Entonces, uno en toda actividad, a medida que la va conociendo, empieza a preguntarse qué factores tenemos presentes. ¿Cómo trabaja el hombre? Empezamos a reconocer las relaciones que tenemos con los elementos de nuestro sistema, y eso es ergonomía. Entonces, hay un libro que se lo recomiendo, que dice Comprender el trabajo para transformarlo. Entonces, ahí es donde uno se pregunta o donde uno hace la necesidad de por qué necesitamos conocer nuestros trabajos, porque es la única manera de poder transformarlo. Necesitamos conocer nuestros trabajos para poder transformarlo. Un libro de Daniel Lu y otros donde ellos proponen esto, comprender el trabajo para luego transformarlo. Entonces, ¿por qué necesitamos? Primero porque necesitamos, la única manera de pedir mejorarlo es a través de conocerlo. Entonces, si lo conocemos, podemos pedir cuáles son las medidas de mejoras que necesitamos. Mejora continua, proceso de mejora continua. Todo el tiempo, siempre hay algo para mejorar. ¿Por qué necesitamos conocerlo? Porque necesitamos cuidarnos nosotros mismos. Entonces existe una herramienta que se llama análisis de trabajo seguro, que la podemos aplicar cualquiera de nosotros. Para eso necesitamos conocer nuestras actividades, y que a partir del conocimiento de nuestras actividades podemos generar trabajos seguros nosotros mismos. Entonces, para conocer nuestra actividad nos permite detallar nuestra actividad, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, qué hacemos, y poder definir, ¿existen condiciones que podrían ser de peligro? Que nosotros podemos decir, sí, esto puede ser un peligro. ¿Qué consecuencias me traería? Y por último, ¿qué controles yo tendría o qué controles yo podría aplicar para mejorar esto? Entonces, esto es como un autocuidado, ¿no? Una herramienta de autocuidado. Y también yo soy un convencido de que necesitamos conocer nuestras actividades porque necesitamos estar conscientes de a qué nos enfrentamos. La mayoría de las campañas de concientización nos muestran la realidad de a qué nos enfrentamos. Comerciales o publicidad del cuidado ambiental,
del manejo seguro, de la conducción segura. No, nos tienen que mostrar a qué nos enfrentamos. Las personas necesitamos saber cuáles son nuestros riesgos, porque es la única manera que seamos conscientes de cuidarnos. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, es difícil que se acuerdan esa división que yo hacía entre nosotros como usuarios, como comportamiento humano y las condiciones. Entonces, las condiciones pueden estar buenas y siempre se pueden mejorar, pero también uno necesita tener conciencia de los riesgos para poder cuidarnos. Y ahí hago hincapié en uno de los puntos que, que, que la IEA, la Asociación Internacional de Economía, hablaba de los trabajadores activos y hoy lo nombramos nuevamente en la resolución de 95. Uno de los puntos es mantener a los trabajadores informados. Los trabajadores deben saber a los riesgos a los que se someten día a día, porque es la única manera que vamos a ser conscientes de protegernos a nosotros mismos. Por eso las campañas publicitarias nos tienen que mostrar o no, nos llaman, nos pegan, nos hacen abrir los ojos cuando nos involucran a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos muestran gráficamente lo que nos pasa si usamos el celular mientras conducimos, por ejemplo. Hay un autor que se llama Patricio Nuthall que nos propone que en este conocimiento de nuestra actividad, hay un texto que dice: el análisis de actividad es una herramienta del conocimiento del comportamiento humano, pero que no es propio de la ergonomía. La ergonomía como que la toma, pero la podemos usar, muchas ciencias la usan. Entonces, en el libro de ergonomía argentina, Patricio Nuthall, en el capítulo 1, él propone un esquema, que es el esquema de Leplat y Cuny, donde en el conocimiento de la actividad, él propone que existen como dos cuadrantes, el superior y el inferior de ubicación nada más. Entonces él dice, el cuadrante superior tiene que ver con los condicionantes y el cuadrante inferior con los resultados. Entonces, si nosotros ubicamos nuestra actividad en el centro, lo que hacemos, lo que se hace realmente, la actividad real, deberíamos preguntarnos cuáles son las características de los usuarios. Y ahí empezamos con estatura, la edad, los conocimientos, la formación, las competencias, las capacidades, la composición física. Después pasamos al segundo cuadrante, que es los objetivos y las tareas, que tienen que ver con cómo se organiza el trabajo, con qué es lo que se le pide a ese trabajador, con cómo se hace, con cómo lo debe hacer. Ergonomía prescripta y ergonomía real, ¿se acuerdan? ¿Cómo creemos nosotros que se debe hacer esa tarea y cómo se hace realmente? El tercer cuadrante habla de las condiciones del trabajo. ¿Cuáles son las condiciones físicas, ambientales, la luz, el ruido, el estado de edilicio, el estado arquitectónico, el confort, las herramientas, los equipos, los materiales? Entonces, estos tres cuadrantes que hacen a los condicionantes que influyen en nuestra actividad laboral también determinan los resultados. El tipo de performance que tengamos nosotros como trabajadores, la productividad en cantidad y en calidad de trabajo, y también las consecuencias hacia la salud, que podría ser positiva o negativa. Si la persona trabaja dentro de los parámetros del confort y trabaja en una actividad saludable, realiza una actividad saludable, va a tener resultados positivos, y si no es así, va a tener resultados negativos. Entonces, conocer este cuadro, aplicar este cuadro, nos permite empezar a conocer nuestra actividad laboral. Y si nosotros conocemos nuestra actividad laboral, vamos a poder iniciar un proceso de conocer el trabajo para transformarlo, empezar a pedir, a buscar, a gestionar, a trabajar en mejorar nuestras condiciones de trabajo, en nuestros objetivos, en nuestra tarea y en nuestras características como trabajadores. Pero también nos va a permitir hacer campañas de concientización, campañas de cuidado, de autocuidado. Entonces, yo los invito a que piensen en su actividad,
en un día de estos que estén realizando su actividad, piensen en este cuadro, grábense este cuadro y piénsenlo. Es un, un cuadro que nos va a ayudar a conocer un poco las características de nuestras actividades. Pensemos nuestras características como trabajadores, como participantes activos de esa actividad, los objetivos, cómo se organiza mi actividad, cómo se organiza mi trabajo, cómo se organiza mi rol, ¿Mm? cuáles son las condiciones en las cuales yo realizo mi actividad y cómo influye todo esto en mis consecuencias como operador, como trabajador. Si influye de manera positiva o negativa, tanto en la productividad, en la performance, como en mi salud. Bueno, esto es todo por ahora. Van a tener otra parte que se las va a compartir el otro profesional, el otro ergónomo, que es Pablo Mercado, que les va a estar hablando un poco de la ergonomía del ambiente, del ruido, de lo térmico. Así que recuerden que ya les vamos a estar informando la próxima fecha, en donde vamos a estar de manera sincrónica para, para evacuar dudas, para encontrarnos, para conocernos, para charlar un poco, y están todos invitados. Y nuevamente, gracias por participar de esta jornada.